Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo va? Bueno, tal como avisamos hace unos instantes, quería comunicarme con ustedes, quería charlar de temas que suelen ser del interés y suelen despertar la curiosidad, como suelo insistir, no solo del público cristiano, sino también de gente incrédula, de gente ajena a nuestra cosmovisión y a nuestra fe bíblica. O sea, digamos, uno presupone curiosidad e interés en estos asuntos, sobre todo los que son del bando de la fe cristiana, y que, bueno, tenemos nuestras razones para ver si estas cosas están o no cerca de empezar a ocurrir. Nuestro tema que hoy nos congrega es el antimesías, el anticristo, la famosa bestia de Apocalipsis capítulos 13, 17 y 18 especialmente. Bueno, ahí es donde se habla más específicamente de este gran tema profético que ha venido excitando la curiosidad de los siglos y que por supuesto a nosotros que vivimos en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones, nos genera un tipo de resonancia totalmente distinto que el que provocaba este mismo asunto allá por los años de Carlomagno, o en la época de Borgia, o en la época misma de Martín Lutero. Es un tema que sigue resultando sumamente significativo, pero como digo, ahora tiene más color la cosa, tiene otro tinte, tiene otra clase de repercusiones y de connotación. Así que vamos a hacer un comentario marginal. Esto viene a cuento de lo que ya subimos a nuestro canal Apocalipsis Explicado en YouTube, donde se explica más el texto de Apocalipsis 13. Traté de no extenderme mucho porque, bueno, lo cierto es que se trataba simplemente de proseguir con nuestra serie versículo por versículo, sin irme demasiado de tema ni salirme demasiado, desbordar el pasaje que tratábamos de analizar en ese caso. Así que ahora nos podemos dar todos los permisos que no nos permitimos en nuestro último video que subimos a nuestro canal Apocalipsis Explicado. Lo que veíamos en el análisis en sí mismo del pasaje Apocalipsis capítulo 3 era que aparecía una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que parecía un leopardo, que tenía pies como de oso y que tenía boca de león. Esto es lo que dice en sí mismo el texto. Esto lo relacionábamos con las connotaciones más evidentes que tiene, ¿no? Boca de león significa autoridad, majestad. Pies como de oso representa la fuerza, el animal más forzudo que existe sin ningún lugar a dudas sobre la faz de la tierra. El mamífero por lo menos más fuerte es el oso. Boca de león, autoridad, y parecía un leopardo, representa la fuerza, la velocidad, la sorpresa, el factor sorpresa. Los leopardos no tienen un horario determinado para salir de cacería, están las 24 horas al acecho de sus posibles víctimas. También esto de la piel camuflada, ¿no? Esta connotación también la tratábamos cuando tratábamos de este pasaje de Apocalipsis capítulo 13. Ahora hay algunas connotaciones que dejamos fuera de manera voluntaria porque pensamos que sería más apropiado abordar en una especie de nota marginal, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a recorrer las características que en la Biblia se anuncian para el futuro emperador global. Se ha transformado en una especie de, ¿viste? Como si fuera un deporte internetico, esto de andar a la caza y a la pesca de quién puede llegar a ser el anticristo. Un poquitito deslizábamos algo al respecto cuando, bueno, tratábamos esto en nuestro canal, ¿no? En el video que subimos a Apocalipsis Explicado, que no es lícito por ahora hacer hipótesis sobre quién es la persona misma del anticristo, porque estamos en el tiempo de la gracia y de la misericordia. O sea que el peor personaje que se te ocurra de nuestra época, el más conspirativo, el más sucio, el más maquiavélico, aún hay que esperar que se convierta al reino de Dios. Si el apóstol Pablo, que era un asesino tremendo de cristianos, se convirtió, ¿por qué no esperar que, no sé, este diseñador de un sistema operativo o aquel famoso filántropo multimillonario que invierte en Planned Parenthood, o cualquiera de estos personajes que van surgiendo, ¿no? Estos herederos al trono, ¿por qué no esperar que también ellos puedan convertirse? O algún papable o algún papa en ejercicio, también todos ellos pueden llegar a rendir sus vidas a Jesús. No tenemos derecho a considerar que para ellos la puerta de la salvación está cerrada y ya declarar los posibles anticristos. Eso es lo de que Cristo decía, no juzguéis. O sea, en el peor sentido de la palabra, acusarlos de ser el anticristo es juzgarlos, es condenarlos, es cerrarles la puerta de la salvación. ¿Quiénes somos nosotros para dictaminar si alguien es o no el anticristo? Esto, insistíamos,
se va a saber solamente cuando los cristianos ya no estemos en esta tierra, pues nos habremos ido con el Señor en el rapto de la iglesia que esperamos, creo que la mayoría de nosotros. Bueno, empezamos, eso era lo que charlábamos y esto otro lo que podemos añadir, lo que no dijimos. El león que aparece en la boca de Apocalipsis capítulo 13 representa el imperio babilónico de Daniel capítulo 7. Es un paralelismo, es una cita, una intertextualidad. O sea, acá Apocalipsis, el texto revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando ya estaba muy viejito, lo tenían ahí trabajando en las canteras, en esa isla que ahora, bueno, es un lugar turístico por esto mismo, porque Juan pasó ahí sus últimos días y sus últimos años. Bueno, cuando él se le revela eso, se le revela también un diálogo, una intertextualidad. Acá Apocalipsis conversa con el libro del profeta Daniel en particular, conversa con su capítulo 7, donde aparece la visión de las 4 bestias. El león representa el imperio babilónico, esto se habla muy claramente en el texto original. El oso representa el imperio que viene después, que es el imperio de los medo-persas. Se habla incluso de que el oso está más inclinado de un lado que del otro. Esto quiere decir que era un poder formado por 2 naciones que se transformaron en un imperio, pero el poder residía más de un lado que del otro, más del lado de los persas que del lado de los medos. Después venía el tercer imperio, la tercera bestia, que era un leopardo, que representaba el imperio macedónico, el imperio que hoy conocemos como Grecia, ¿no? El imperio griego de Alejandro Magno especialmente, que en 3 años logró conquistar gran parte del mundo que rodeaba a Israel y todo el entorno europeo de aquel entonces. Hoy diríamos Occidente, ¿no? Pero bueno, eso ya son términos un poquito más contemporáneos a nosotros. Y un cuarto imperio que era esta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, que tenía 10 cuernos según el relato de Daniel, y 7 cabezas, añade después el relato apocalíptico. Esto se refiere también a una sucesión y a una ciudad, como se va a explicar, y eso lo vamos a ver en nuestro canal, ¿no? Cuando lleguemos, tiempo al tiempo, al capítulo 17 de Apocalipsis. Hay como un paralelismo muy claro, ¿no?, entre Daniel 7 y Apocalipsis 13, y hay otro paralelismo muy singular e interesantísimo entre Apocalipsis 17 y la visión del cuerpo de Daniel capítulo 2. Ya vamos a llegar a eso. Por ahora, enfoquémonos en la persona del anticristo. Hoy vamos a ver las características, vamos a hacer el identikit bíblico del anticristo. Voy a hacer todo lo resumido que pueda. Sé que este es un tema controversial, hay mucha discusión al respecto. En general tendemos en nuestra interpretación, en nuestra hermenéutica, a introyectar lo que cada uno de nosotros teme o espera o anhela, o sus posicionamientos más o menos asumidos de política internacional. Todos lo tenemos y está bueno admitirlo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sí dice el texto bíblico. ¿Qué nos quiere decir esto de que era también un oso, un leopardo, un león y esta bestia de 10 cuernos? Que va a representar o va a encarnar todas las características de estos imperios que menciona Daniel capítulo 7, o sea que va a ser una superposición de Babilonia más Medo-Persia más Grecia más Roma. La cuarta bestia es Roma, ¿no? Que va a ocupar el territorio de todos estos imperios transhistóricos, podemos decir, al mismo tiempo, o que va a poseer características distintivas de todos y cada uno de ellos. Ahí está la lectura de cada uno. Yo me inclino por la última. Como que va a tener la majestuosidad del imperio babilónico, las multitudes y el ejército inmensurable de los medo-persas, la rapidez para las conquistas y esto de la guerra relámpago, tipo la que practicaba Alejandro Magno, con la velocidad del leopardo, ¿no?, y la capacidad para sorprender del leopardo, el factor sorpresa. Era uno de los fuertes del imperio macedónico, de los griegos, que tenían una táctica de guerra finamente trabajada hasta los extremos de la ciencia, podemos decir. Y por último, la falta de piedad, de misericordia de los romanos, esta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Pasemos a lo que suele más concitar la atención y el interés de todos los cristianos. Pasamos del plano colectivo, nacional, digamos así, de ese gran constructo político que va a ser el reino del anticristo, a la persona del anticristo. Esto es lo que suele interesar más a todos. La Biblia dice que va a ser un hombre hebreo de nacimiento. Esto es algo que suele resultarnos chocante porque relacionamos, y tenemos razones para pensar, que el anticristo va a ser el máximo antisemita de todos los tiempos, pero a la vez va a ser de origen hebreo.
Esto lo dice Daniel capítulo 11, versículo 37. No hará caso del Dios de sus padres, del Elohim de sus padres. Vas a ver que algunas Biblias que son menos literales que Reina Valera, que son menos exactas que Reina Valera 1960 o King James en inglés, traducen otras cosas, de los dioses de sus antepasados, no hará caso. Bueno, esto también aparece insinuado, si es que se refiere al anticristo, en la oración final, la bendición de Jacob sobre sus hijos, cuando habla de esta tribu de Dan que se va a transformar en una serpiente, que va a acechar al caballo y al jinete y los va a morder y los va a hacer caer. También se habla de un pastor malvado en el profeta Zacarías que va a estar sobre el pueblo de Israel. Para eso tiene que ser también él un hebreo. Los israelitas no van a aceptar nunca el reinado de alguien que no pertenezca a su etnia. Y mucho menos van a aceptar que sea un Mesías, que sea el Mesías, el que ellos van a creer que es el Mesías, ¿no? De esto se trata también, de una gran impostura, de un gran engaño que va a ser exitoso en el reino de Israel. Del futuro, ¿no? El futuro profetizado bíblicamente. Dice también el libro del profeta Daniel, y este es un pasaje que se presta muchísimo a la interpretación y a las connotaciones, por supuesto, y nadie escapa a formular, a arriesgar su propia lectura de esto, que el anticristo no va a hacer caso del amor o del deseo de las mujeres. Esto es lo que dice textualmente el texto del profeta Daniel. Después están las lecturas que son basadas, hay que tener cuidado en eso, con las versiones bíblicas que son paráfrasis, que son solamente la interpretación de lo que dice realmente el texto hebreo. El texto hebreo dice eso, no hará caso del amor de las mujeres o del deseo de las mujeres. Las paráfrasis bíblicas suelen traducir esto como no hará caso del Dios favorito de las mujeres. Así que bueno, hay que tener un cuidado bárbaro con todo esto de las versiones bíblicas, porque a veces direccionan la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo será un hombre que practicará la abstinencia sexual, que será un hombre con don de continencia, que será un abstemio sexual, o quizá quiere decir otra cosa y se refiere a la futura identidad que profesará públicamente, porque si la Biblia lo da como una señal dentro de este identikit que hoy estamos haciendo juntos, es porque va a ser algo que va a ser públicamente reconocido en su tiempo. Este personaje venidero va a ser anti-Dios, se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto, tanto que se va a sentar en un futuro templo de Jerusalén como si él mismo fuera Dios. Esto lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. También se habla de que va a ser un anticristo, va a ser un personaje que se va a levantar contra Jesús y va a negar la efectividad ni la necesidad de la redención. Esto lo dice Primera de Juan. Este hombre va a ser un gran blasfemo, va a hablar mal de Dios, va a hablar mal de los santos, va a hablar mal de los ángeles y probablemente renombre a las naciones que van a estar bajo su comando con nombres que van a aludir de manera burlona a los santos de Dios. Esto lo dice 2 de Tesalonicenses 2 y Apocalipsis capítulo 13. Un gran blasfemo va a ser el anticristo. Además, este hombre va a ser un europeo, va a surgir a la cabeza de un nuevo imperio romano. Esto se aclara más en Apocalipsis 17, pero el 13 lo deja también bastante claro. Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2. 10 naciones se van a unir y van a nombrar como capitán de ellos al rey de una de esas naciones. El cuerno pequeño lo llama el profeta Daniel capítulo 7. Va a ser un rey europeo de un nuevo imperio romano que se va a levantar. Esto es clarísimo en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Ahí lo deja muy claro, ¿no? Que va a ser el que va a reinar sobre estos reyes. Y se habla también de una gran coalición espiritual y religiosa que va a proyectar, va a encaramar sobre la escena mundial a este rey venidero. Esto se dice en Mateo capítulo 23, se habla de esa gran unión religiosa que existe desde que Caín asesinó a Abel y que va a existir hasta los tiempos finales. Esto se repite en Apocalipsis 18, aparece en Isaías capítulo 47 cuando se habla de la figura de Babilonia, ¿no? Pero como una figura que va a atravesar todos los tiempos, transhistórica podemos llamarla. Y en Zacarías, en la imagen esta de la olla que es depositada en la tierra de Sinar, que contiene toda la perversidad del mundo, eso sí, con un ropaje religioso y siempre bajo una imagen femenina. Esto es interesante también. Tiene que ver con un poder indirecto.
esta religiosidad que va a acompañar y va a presentarle al mundo al anticristo. Este individuo, este anticristo, este futuro gobernante global, este gran emperador que aguarda a los tiempos futuros de esta humanidad sin Dios, va a ser muy sagaz, suponiendo que lo que dice Daniel capítulo 8 se refiera también al anticristo, cuando habla de ese rey venidero, ¿no? De ese hombre que va a ser un gran intrigante o experto en enigmas o en intrigas, un conspirador. Parece que más bien cobarde va a ser un hombre que va a salir lleno de miedo. Retrata esto Daniel capítulo 11. No va a ser una personalidad realmente de acero, esos hombres que uno les atribuye un liderazgo así firme, digamos, esas personas que uno dice, este nació para el liderazgo. Bueno, probablemente va a ser un tipo humano un poquitito más vil, menos noble en su corazón. Va a llegar al poder mundial, y de esto hablábamos cuando nos tocó examinar el capítulo 6 de Apocalipsis, a través de un tratado de paz. Es el jinete del caballo blanco con un arco pero sin la flecha, que es el símbolo romano de la paz. La paz para la mentalidad pagana no es algo positivo. No es la paz que trae Dios, que es la paz os dejo, mi paz os doy, que decía Jesús, no como la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es la paz del armisticio, es la paz de los tratados de paz. No es paz verdadera, no es una paz positiva, sino que es la paz definida como ausencia de conflictos. Es todo lo que el mundo puede dar, digamos. Este hombre va a llegar prometiéndole al mundo paz y seguridad. Esto cuenta Primera de Tesalonicenses. Este hombre va a ser, bueno, como dijimos, proyectado a la escena mundial por un sistema de religión neobabilónico. Va a rubricar, va a completar, va a finalizar, va a llevar a los hechos una triple traición. En realidad muchas más, pero vamos a resumirlas en 3 traiciones. A su iglesia, que lo va a llevar a la escena del poder mundial, la va a destruir y la va a incendiar. Apocalipsis capítulos 17 y 18. A su raza, porque va a impulsar la gran tribulación, la mayor persecución jamás sabida contra los hebreos, todavía no ha ocurrido. Y la va a posibilitar este personaje, que va a ser el mismo, como contábamos, de origen hebreo. La gran tribulación, la angustia de Jacob, la llama también la escritura bíblica. Y por último va a traicionar, por supuesto, a la humanidad, que habrá depositado en él su confianza como el hombre que va a traer la gran pacificación. Su fin va a ser señalado por el descenso de Jesucristo en la segunda venida. Zacarías capítulo 14 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2. A este hombre malvado, a este gran rebelde, a este gran levantisco que se va a levantar contra Dios, que va a blasfemar del nombre de Dios, que va a destruir, que va a impulsar la destrucción de toda autoridad, menos la de él, por supuesto, menos la de Satanás, que va a ser su mentor, digamos así. Bueno, este hombre va a ser destruido por Jesucristo cuando vuelva con el resplandor de su venida y con el aliento que saldrá de su boca. Esto lo cuenta Apocalipsis capítulo 19 y, como contábamos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y Zacarías capítulo 14 y Daniel capítulo 9, cuando habla de que todo lo que está decretado se derrame sobre el desolador, que es el nombre que el profeta Daniel da al anticristo, el que va a producir esa gran profanación del templo hebreo, de ese santuario que los judíos todavía no construyeron, pero que quizá empiecen a edificar cuando la iglesia sea llevada a la presencia de Dios. En esos 7 años que narra precisamente la revelación, el Apocalipsis de Juan. Y un último punto, más allá de todo esto que dijimos, ¿no? Que no nos es lícito salir a cazar por el escenario de nuestra cultura actual al posible anticristo, de salir a ver, como decíamos, con esos neologismos que son propios del lenguaje periodístico, salir a cazar anticristibles. No nos es lícito. Pero sí tener muy en cuenta que este mundo sin Dios, que este mundo sin Jesús, que se vuelve cada vez más y más inicuo, más sin ley, más anómico, este mundo está esperando que venga el anticristo. Eso se ve claramente, se respira, se palpa en la cultura de ahora, que la gente está esperando que venga un hombre que unifique a los pueblos, que traiga la paz en Medio Oriente y que le ponga un poco de orden a esta gran anarquía que se va a ir formando cada vez más en lo político, en lo económico y en lo espiritual.
El mundo espera que venga el anticristo, no están esperando que venga Jesús. Los que esperamos que venga el Señor Jesucristo somos solamente los cristianos. El mundo está esperando esta gran impostura porque ellos no van a rendir su corazón a Dios. Así que, mientras tanto, mientras tengamos tiempo, a seguir evangelizando y a seguir anunciando la verdad. Cuando todos y cada uno de ellos, los habitantes de esta tierra, hayan recibido su oportunidad, bueno, entonces habremos cumplido como iglesia cristiana nuestra función histórica y nos iremos con el Señor, y entonces, cuando seamos quitados de en medio, irrumpirá en la escena mundial este personaje del que hablamos y respecto del cual hay tantas y tantas conjeturas, pero por ahora todo esto que te contamos es lo único que hay de cierto. Parece una figura civil contrapuesta a una figura religiosa que va a ser el falso profeta, y todos estos rasgos que fuimos contando, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. La seguimos, esto va para nuestros amigos de nuestro canal Inminente Final Apocalipsis Explicado, en un video que les debo o un audio, veremos cómo hacemos, respecto del sistema de control total que va a instalar el anticristo, al que le dedicamos bastante poco tiempo en nuestro video sobre el capítulo 13. Creo que se pueden decir algunas cosas por vía de hipótesis y de interpretación, por supuesto, de entrada ya vamos aclarando. Gracias por estar del otro lado, no te olvides de difundir y de suscribirte a nuestro canal. Bendiciones